Saludo para todos. El día de hoy queremos presentarles el Observatorio de Egresados que lo encuentran dentro del Boletín Estadístico de la Universidad CES. A continuación, haremos un corto repaso por todos los indicadores del observatorio para que este video sirva de tutorial y sepan cómo consultar la información de cada uno de sus programas. A continuación, los dejo con Alejandra Valencia de la Dirección Académica, quien les va a hacer la explicación de cómo funciona nuestro observatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la universidad tiene un boletín estadístico detallado, el cual está dirigido a toda la población de la universidad, y un boletín que se encuentra publicado en la página web de la universidad, al cual puede acceder cualquier persona. Este boletín detallado semestralmente se publica la información actualizada. Entonces, a partir de este link que se envía de la dirección académica o de la oficina de planeación, se puede consultar. Como ustedes pueden observar, dentro del boletín estadístico detallado se encuentra nuestro observatorio de egresados. Le damos clic acá y nos aparecen todos los indicadores, no solo del estudio de impacto de egresados que se realiza bianual, sino también de estos 4 primeros indicadores, que son indicadores que se generan directamente desde nuestro sistema de información SAP y que se actualizan cada 6 meses. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, el indicador de graduados por periodo. El boletín estadístico entonces funciona, o el observatorio de egresados específicamente, funciona de la siguiente manera. Tiene unos filtros de los cuales entonces podemos empezar a hacer la selección. La primera pantalla nos muestra la información de manera global. Aquí se ha cargado la información de todos los graduados que ha tenido la universidad desde el periodo 1981 hasta el año 2020. Si yo quiero entonces ver la información de manera específica, puedo filtrar por cada año. Por ejemplo, si yo quiero ver los graduados del año 2020, pues selecciono solamente el periodo en el que quiero observar la información, o si no, pues dejo toda la selección. El tipo de programa, entonces, está la opción de registro calificado de otra IES en convenio, registro calificado propio o registro calificado propio en convenio. También entonces, si queremos seleccionar, pues lo hacemos de acuerdo como al tipo de programa que queramos ver. Podemos seleccionar también por tipo de facultad. Podemos seleccionar por nivel de formación, desde las tecnologías hasta los doctorados. Y si nos queremos ir de una manera más específica ya a facultades, entonces podemos ver las maestrías en medicina, en odontología o en fisioterapia, la ciudad donde se ofrece el programa y el nombre del programa. Entonces acá nos aparecen todos los programas de los cuales se han graduado nuestros estudiantes. Como les mostraba, entonces es jugar con los filtros. Por ejemplo, si queremos ver cuántos graduados tiene la Facultad de Fisioterapia por periodo, aquí podemos ver la información. Por ejemplo, en el 2019-2 se graduaron 55 personas del pregrado y 6 personas de los posgrados. Y en este momento la Facultad de Fisioterapia entonces tiene al 2019-2 397 graduados. Y así funciona la información por cada uno de los paneles. Podemos entonces retornar desde este icono y continuar con los siguientes indicadores. Graduados por cohorte, por ejemplo, me mide de los estudiantes nuevos que ingresaron a cierta cohorte, cuántos se han graduado. Esto es más un indicador de resultado para acreditación, para el Ministerio de Educación. Y, por ejemplo, pues es lógico que del 2019 y del 2020, pues el porcentaje de graduación sea casi que nulo, porque en realidad de estas cohortes, pues es
imposible que ya hayan graduado, sobre todo en pregrados. Lo más posible es que estas 4 personas sean de alguna especialización o que hayan homologado algún título. Entonces, esto es un indicador que nos permite ver de los estudiantes nuevos que ingresan en cierta cohorte, cuántos se van graduando. Y acá tenemos exactamente los mismos filtros. Filtramos por periodo si queremos, o filtramos por tipo de programa. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, entonces, ¿cuál es el porcentaje de graduación? Que es muy importante ver. Por ejemplo, acá, del 2012 uno que espera, pues que es la mayoría de personas que entraron a esta cohorte ya estén graduados. Entonces, vemos que, por ejemplo, el 74% de los estudiantes ya están graduados. Posiblemente la cohorte 2018 sean estudiantes que han homologado y por eso se ven programas, se ven egresados que ya están graduados, aunque acá hay que tener muy en cuenta un punto y es que solamente está filtrada la facultad, entonces acá me cuentas toda la facultad, tendríamos que mirar por programa, filtrando el pregrado de Derecho, cómo es ese porcentaje. Si ven, aquí está en ceros, porque son estudiantes de pregrado y un pregrado en su mayoría dura 5 o 6 años, entonces graduados de la Corte de 2016, por ejemplo, todavía no tenemos, 2016-1, pero de la Corte 2012-1, pues ya tenemos un porcentaje de graduación del 50%. El tiempo de graduación por corte tiene que ver mucho también con este indicador. Aquí que nos interesa mirar, en semestres, ¿cuánto tiempo se tarda un egresado en graduarse? Entonces, por ejemplo, acá el tiempo de graduación por cohorte es de 5 semestres, con una desviación estándar de 3 semestres, es decir, que puede ser hasta 8 semestres que se están demorando en promedio los estudiantes para graduarse. Y también jugamos con los filtros como queramos hacerlo. Títulos entregados por egresado es un indicador muy general y nos dice entonces que 15.000 egresados de la universidad tienen un título, que hay 1.900 que tienen 2 títulos, 198 tienen hasta 3 títulos y, por ejemplo, en este momento tenemos una persona que ha obtenido hasta 5 títulos de la universidad. Es muy importante mostrar este indicador porque nos da cuenta de cuán felices o cuán satisfechos quedan los egresados con su formación, que nuevamente vuelven a decidir formarse en nuestra universidad. Y los siguientes, entonces, indicadores tienen que ver con el estudio de egresados. Este estudio, entonces, es un estudio que hacemos cada 2 años. Empezamos haciéndolo en el 2016 y acabamos de tener los resultados del 2020. La idea es volverlo a repetir en el 2022. Acá, por ejemplo, podemos ver el número de encuestas respondidas por cada año. Vemos que la proporción ha ido aumentando y también funciona de la misma manera cada uno de estos filtros. Podemos filtrar por facultad, podemos ver, por ejemplo, entonces en Derecho cuántas personas, por ejemplo, nos contestaron. Vemos que acá entonces el número de encuestas también aumentó. Si filtramos, por ejemplo, medicina veterinaria y zootecnia, pues también vemos que aumentó para este año y así sucesivamente. Entonces podemos filtrar desde lo macro hasta lo micro. Nos podemos ir de manera global a ver los resultados hasta lo más pequeñito. Acá filtramos, por ejemplo, facultad y acá podemos seleccionar el programa que queramos. Si miramos, podemos entonces consultar los resultados para el pregrado de medicina, veterinaria y zootecnia. Entonces, en este caso también aumentó el número de respuestas para el año 2020. El indicador entonces de empleabilidad, que es un indicador muy importante que se mide dentro del estudio, nos dice de todos los egresados que contestaron la encuesta, cuáles se encuentran trabajando actualmente. En la universidad, entonces,
el porcentaje de empleabilidad para el 2020 fue del 87.9%. Aquí estamos viendo que en el 2016 el indicador está un poco bajo con respecto a los otros 2 años. Como el estudio se comenzó a hacer en ese año, no tuvimos en cuenta preguntarle a los egresados que no estaban trabajando qué era lo otro que estaban haciendo, si estaban estudiando, si estaban de viaje. Entonces ahí este indicador quedó con un sesgo grande porque no pudimos excluir los egresados que estaban empleados en otras cosas. Muy importante que lo tengamos en cuenta porque se ve muy bajito en comparación con los otros 2 años. Pero ya cada vez vamos pues como afinando estos indicadores. Para el 2020, entonces, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente 8 de cada 10 egresados se encuentran trabajando. Aquí también es muy importante que ustedes lean estos comentarios porque estos comentarios les pueden ayudar a entender un poco más los indicadores. Podemos igual filtrar por tipo de programa. Por ejemplo, este año logramos obtener encuestas de programas con registro calificado propio en convenio a otra ciudad, sobre todo para la Facultad de Psicología. Entonces acá podemos ver por programa la especialización, por ejemplo, en salud mental del niño y el adolescente. Nos dicen entonces que el 91.7% de los egresados se encuentran trabajando en este momento. Relación del trabajo con la formación, entonces también es otro indicador muy importante porque nosotros no solo medimos quiénes están trabajando, sino quiénes trabajan en áreas relacionadas con su formación profesional. Si volvemos a filtrar los programas que son propios pero en convenio y filtramos de la Facultad de Psicología la especialización en salud mental, vemos que de ese 90% que están trabajando, el 90% lo hace en su formación profesional. Es un dato muy importante decir que pues, los egresados se gradúan, pero para trabajar en realidad en lo que se están formando. Entonces, estos dos indicadores los medimos de manera relacionada. La satisfacción laboral y utilidad de los conocimientos aprendidos para el desempeño laboral, pues también son indicadores muy importantes, aunque la satisfacción laboral es un indicador ajeno a la institución o a la universidad, pues es muy importante poder medir y saber qué tan satisfechos están nuestros egresados. Estos indicadores los medimos en una escala tipo Likert, que también, pues vuelvo y les repito, es muy importante que lean los comentarios para que puedan entender y comprender un poco más cómo se mide el indicador. 1 es el valor más bajito y 5 el valor más alto, entonces acá ya se promedia y que observamos que a nivel general el promedio con la satisfacción laboral en el 2020 fue de 4.17 y la utilidad de los conocimientos aprendidos para el desempeño laboral, los egresados lo midieron con un promedio de 4.4 en el 2020. Que vemos que son indicadores muy positivos, pues superiores a 4, podemos decir que entonces nuestros egresados se encuentran satisfechos y observan que los conocimientos aprendidos para su desempeño laboral los ven de una manera muy útil. Funciona igual los filtros, podemos seleccionar los 2 años, pues cualquiera de los 2 años o los 2 años para poder ver la información. Podemos ver la información por tipo de programa, por facultad. Por ejemplo, miremos psicología. A nivel de facultad, esta es la satisfacción laboral que tienen los egresados y esta es la calificación que le brindan a los conocimientos aprendidos. Si ya lo queremos desglosar por programa, entonces vamos al pregrado de psicología y vemos que, por ejemplo, la satisfacción laboral disminuyó para el año 2020. Entonces, como se los mencioné, podemos ver la información de manera global y de manera específica. En lugar y sector de desempeño laboral, entonces la información está por medio de mapas. Acá también se puede jugar con los filtros
podemos ver nuestros egresados dónde se encuentran, vemos que no tenemos solamente egresados que laboran a nivel de Colombia, sino egresados que se encuentran en otros lugares del mundo. Acá vemos egresados que están en América del Norte, por ejemplo, en Estados Unidos, por acá vamos viendo pues en México, en qué otros lugares, en Europa, y fueron egresados que contestaron los estudios y el sector en el que se desempeñan en su mayoría es en el sector salud. Con respecto al salario de la vinculación laboral, pues también son variables muy importantes para poder medir el impacto y a medida pues que vamos repitiendo los estudios, mucho más se va observando ese impacto. Por ejemplo, en vinculación laboral, entonces, ¿qué vemos? Que en el 2018 el 48.06% de los egresados tenían un contrato a término indefinido y para el 2020, pues el 44.52% de estos egresados que se encuestaron indicaron que tenían un contrato a término indefinido. Para este año incluimos una variable nueva que en realidad muchas facultades nos la sugirieron y la vieron como muy importante y es los egresados que trabajan como independientes. Para este año entonces logramos observar que el 9.3% de los egresados trabajan como independientes. Y aquí está también el ingreso mensual. Podemos filtrarlo, por ejemplo, por nivel académico, que a veces es muy importante diferenciar. Si yo quiero ver en pregrados cómo está este comportamiento, podríamos ver que la mayoría de egresados pues están devengando en el 2020 2 salarios mínimos o menos, seguido de 3 y 4 salarios mínimos. Si vamos a filtrar por posgrados, pues uno esperaría que esta distribución sea muy distinta. Fíjense que en posgrados ya la distribución se concentra en 7 salarios mínimos legales vigentes o más. Entonces, también es como jugar con los filtros como queramos consultar la información. Hay indicadores que de pronto se empezaron a medir solamente a partir del 2018 o a partir de este año. En cada uno de los paneles ustedes van a encontrar el comentario en caso de que esto ocurra. El tiempo que tardó en ocupar un cargo relacionado con la formación también es un indicador muy importante y más aún para los programas de pregrados, pero nosotros acá en el observatorio incluimos absolutamente todo. Entonces ustedes pueden ver no solamente para pregrados, sino para posgrados esta información. Si voy a filtrar entonces, por ejemplo, Facultad de Medicina, aquí me aparecen todos los programas de la facultad. Si filtramos el pregrado, esta información que nos dice que, por ejemplo, en el 2020 el 78.85% de los egresados comenzaron a trabajar entre 1 y 3 meses. Es un indicador muy bueno, muy importante, decir que casi todos comienzan a trabajar casi que inmediato, después de que se gradúan y no se quedan mucho tiempo esperando pues para esa graduación, para ese desempeño laboral. Bueno, otro indicador que nos parece muy importante es la creación de empresa, que nos puede ir mostrando, aunque es un indicador que posiblemente no sea muy representativo, la verdad es un indicador que nos sirve para ir viendo cuántos egresados se están convirtiendo en emprendedores. Y si ustedes observan, pues en realidad ha ido aumentando este porcentaje. Fíjense que en el año 2020 el 26.3% de los egresados participaron en la creación de una empresa. De igual manera podemos filtrar por cada uno de los tipos pues, de filtros que se pueda realizar. Ventajas competitivas. También se preguntó en el estudio si los egresados sienten que por el hecho de ser egresados del CES tienen ventajas competitivas, pues vemos que en su mayoría los egresados indican que sí. 7 de cada 10 egresados aproximadamente dicen que sí tienen ventajas competitivas por ser egresados del CES. De la misma manera jugamos con cada uno de los filtros y acá está ese de qué significa sin dato. Pues en el 2016
un 8.18% no nos contestó la información. Este es otro indicador que para nosotros es muy importante, la satisfacción con la formación recibida. En realidad, este indicador nos dice, bueno, si están contentos, si quedaron satisfechos con lo que la universidad les brindó y les entregó, o en realidad no. Y es un indicador muy bien calificado de manera general por todos los egresados. Vemos que en el 2020 lo calificaron con un promedio de 4.5. Si filtramos por cada una de las facultades, por ejemplo, Ciencias y Biotecnología, entonces quedó en 4.29, en Derecho en 4.56, en Enfermería en 4.53, y es muy importante que también tengan en cuenta que acá yo puedo seleccionar 2 facultades al mismo tiempo, o hasta 3 o hasta 4. Entonces también es muy importante que se fijen en el tipo de selección que tienen para que puedan ver la información de manera correcta. Odontología, por ejemplo, su satisfacción la calificó con un promedio de 4.67. Este indicador se le preguntaba a los egresados que frente a otros egresados del mismo programa y de otras universidades, cómo evaluaban la formación recibida en el CES, también en una escala de 1 a 5, y vemos que en general nos califican muy bien cuando se comparan con otros egresados. De igual manera, entonces, acá se explica el indicador que se mide en una escala tipo Likert, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, para que sea pues como más claro la comprensión del indicador. Este año, por ejemplo, hay un indicador nuevo con respecto a las competencias fundamentales que se definieron para la Universidad CES: desarrollo personal, comunicación efectiva y formación ciudadana. Se le preguntó a los egresados si consideraban que la universidad les había aportado al fortalecimiento y desarrollo de estas competencias. Y acá entonces el indicador se muestra por medio de un porcentaje, que vemos que la mayoría indicaron que sí, que la universidad les ha aportado a esas competencias. Están los mismos filtros. Podemos decir, por ejemplo, en pregrados, vemos que puede aumentar un poco más con respecto a los posgrados, aunque en realidad los posgrados pues también calificaron este indicador, que en realidad es un indicador que posiblemente le aplique más a los pregrados. Publicación de los resultados de los trabajos de investigación, pues también vemos que es un indicador muy importante que no le aplica a todos los programas, de igual manera lo medimos. Es importante que tengan en cuenta que pues hay unos programas que por ser, por ejemplo, maestrías de investigación, pues uno esperaría que fuera más alto con respecto a pregrados, por ejemplo. Si filtramos entonces acá en medicina y filtramos, por ejemplo, por nivel de formación, maestrías, vemos que entonces el indicador aumenta un poco más. Y si vamos a filtrar por doctorados, observen que el indicador aumentó mucho más. Entonces, uno espera que este indicador en realidad, de acuerdo al tipo de programa, aumente o no. Continuación de estudios académicos también es otro indicador muy importante. Este indicador se divide como en dos paneles. Acá lo vemos de manera general. ¿Cuáles de los egresados decidieron continuar sus estudios académicos? Vemos que en el 2020 el 33% lo decidió, y si queremos ver por nivel de formación, entonces damos clic en este hipervínculo. También de manera global, entonces, ¿qué vemos? Que en el 2020 el 16.74% decidió continuar con una especialización, el 11.7% con una maestría, y con un doctorado, pues aunque ustedes acá no ven, por ejemplo, el numerito como lo veían en especialización y maestría, si se acercan a la barrita verde pueden observar que entonces fue el 2.6% el que decidió continuar
con un doctorado. De igual manera, podemos manejar los filtros para ir viéndolo por el programa que deseamos. También se les pregunta a los egresados si consideran que la formación recibida responde a las necesidades del medio. La mayoría, 9 de cada 10 egresados, indicaron que sí. También jugamos de la misma manera con cada uno de los filtros. Y acá está la descripción de cómo se calcula el indicador. Y finalmente, una variable que nos ha parecido muy importante es que a los egresados se les pregunta que califiquen de 1 a 5 cómo es el reconocimiento tanto del programa académico como de la Universidad CES en el medio, que vemos que ese reconocimiento en las 3 mediciones ha ido aumentando y es algo muy positivo. Hay programas que quizás en el 2016 no fueron tan bien calificados, pero ya este año se observa un mayor reconocimiento. Acá entonces también se indica cómo se calcula el indicador y podemos jugar también entonces con los filtros de la manera que queramos. Estos son todos los indicadores que pueden consultar en el Observatorio de Egresados. La idea es que los revisen, los analicen y si desean, por ejemplo, obtener la información ya de manera específica, la pueden solicitar a la oficina de egresados como tal las plantillas de Excel. Aquí ya es el indicador consolidado, que es el que más información les puede brindar. Muchas gracias.